noches, sean bienvenidos a otra edición de Periodismo Sin Barbijo, aquí a través de la pantalla de Canal 10. Estamos con Albita Barbeito. ¿Cómo anda, Albita? ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Un placer acompañarlos en un nuevo programa. Jota, hemos cumplido ya 6 meses desde que comenzaron las medidas a raíz de la pandemia, cuando la pandemia llegó al país. En ese momento, durante todo ese tiempo han pasado un montón de cosas. Recordemos primero una ciudad completamente vacía a raíz de esa primera medida de aislamiento obligatorio y posteriormente, a medida que pasaban los días, los meses, empezaron a habilitar distintas actividades. Sin embargo, hubo varios sectores de la economía que aún no han vuelto a reactivarse. Sobre ese tema vamos a hablar hoy. Hubo algunas actividades que se readaptaron, hubo otras que tuvieron que modificar sus costumbres, obviamente, en pos de seguir trabajando. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Qué rol también cumplen los empresarios, las pymes, aquellas que son generalmente el caballito de batalla de todos los gobiernos, que dicen que hay que apoyar a las pymes y todos los demás? Todas esas preguntas intentaremos responderlas en el programa de hoy, Albita. Jota, ¿qué te parece si vamos con la presentación del programa? Así es, vamos. Este 2020 será recordado como el año en el que la vida cambió para todos. Pero para muchos, el 19 de marzo de este año infausto quedará grabado en su memoria como el día en el que se cayeron del mapa. El presidente decretó la cuarentena y la verdad que la situación se hace imposible para seguir. Estamos desesperadas, pedimos audiencias con nuestros representantes. Por el momento, en este fin de semana, que es fin de semana largo, no está habilitado el turismo interno. Esto se va a rever a partir del lunes. El inicio del aislamiento obligatorio en todo el territorio argentino truncó sueños, esperanzas y generó incertidumbre. Pero para algunos significó, además, el derrumbe total de su trabajo. De golpe y sin esperarlo, su actividad y sus ingresos se redujeron a cero. No solo nos están perjudicando a nosotros, sino a una gran cantidad de gente que pensaba casarse, hacer su 15 y todo lo demás, y ahora no estamos haciendo nada. A casi 7 meses del inicio de la cuarentena, la mayoría tuvo que reciclarse para sobrevivir. Otros dejaron en el camino sus sueños. Unos cuantos alzaron la voz para hacerse escuchar y pedir al menos un horizonte. La mayoría sigue luchando. Espero y pido y suplico por favor que puedan respondernos lo más rápido posible. Hoy, en Periodismo Sin Barbijo, nos metemos en las historias de quienes se cayeron del mapa por la pandemia. Buscamos crónicas de vida, pero también sentimientos en común de quienes unen realidades por una realidad que no esperaban. Nosotros pedimos una fecha y pedimos volver a trabajar. No estamos pidiendo un plan, no estamos pidiendo plata, no. Queremos volver a trabajar. Hoy en Periodismo Sin Barbijo sondeamos respuestas para tratar de identificar cómo sigue la historia de quienes perdieron parte de su historia. Bien, Albita, ese es el panorama. Entonces, recordemos, insisto con esto, hubo algunas actividades que estuvieron cerradas por un tiempo, que después volvieron a abrir sus puertas. Hubo otras que pudieron trabajar con diferentes modalidades, readaptándose a lo que es esta circunstancia. Pero hubo otras que directamente no pudieron trabajar en los cuantos, ya 6 meses que llevamos. 6 meses y unos días. ¿Cuántos días más, no? Que no pudieron trabajar. Y bueno, ¿qué se hace con esas inversiones? Con lo proyectado, con lo programado, ¿qué rol tiene el Estado? Bueno, todo este tipo de cuestiones que hacen, ¿no? Justamente a esto. Sí, Jota, además no hay que perder de vista que estamos hablando no solo de actividades económicas, sino de personas que están detrás de cada una de estas actividades económicas a las que vamos a hacer referencia. Personas que no están recibiendo un salario a raíz del que no pueden trabajar. Nos vamos a centrar en esas historias, no solamente la parte económica, sino también cómo afecta
a nivel anímico. Sí, todo hoy esto. van a ver aquí a representantes de cada una de estas actividades, de algunas actividades que representan a empleados directos, pero también a otras actividades satélites que hacen justamente a toda esa gran economía. Antes de presentar a los invitados, vamos a compartir con ustedes una placa que nos brinda un panorama, un mapa de todo esto que estamos hablando. La crisis en números. 12.000 personas dependen del sector turístico, Albita. Cerca de 3.000 son los tucumanos que tienen ingresos de actividades deportivas. Recordemos, tanto de nivel federado en nuestra provincia como a nivel amateur, todos los clubes que se han ido cerrando a través de justamente esta pandemia. 200 salones de fiestas y eventos están cerrados. 1.800 trabajadores dependen de los jardines maternales. Esto contempla obviamente a profesionales, a maestras, a ordenanzas y demás. 120 transportes escolares están sin actividad desde diciembre. Entonces, estos son los números generales, ¿no? Que de los principales rubros en los cuales la pandemia ha obligado a cerrar sus puertas. Bueno, Jota, ¿qué te parece si presentamos a los invitados para empezar a conocer estas historias de vida? Para no confundir al director, arrancamos por su izquierda, si le Muy parece, bien, arrancamos por la izquierda, presentamos a Sebastián Tonetti, él es empresario de eventos. Sebastián, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y Jorge Acosta, empresario turístico. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, y a nuestra derecha tenemos a Alejandra Deza, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Directora de Taller de Danza. Nieves Martínez, que está del otro lado, Asociación de Jardines Maternales. Y Guillermo Totongi, transportistas escolares. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno, Albita, arrancamos con las preguntas. Vamos a comenzar con los salones de fiesta, de eventos. Sí. Sebastián, brevemente, ¿cómo está hoy el sector? ¿Cómo han sido todos estos meses? Y bueno, la verdad que estamos viendo una crisis muy grande dentro de lo que es salones de fiesta, no solo en lo que es salones de fiesta, porque eso vendrá a ser directamente. Indirectamente trabaja muchísima gente alrededor de lo que es una fiesta en sí, ¿sí? Recién veía ahí que decía que en la placa había 200 salones de fiesta cerrados, de los cuales ya nosotros en nuestra cámara de salones tenemos los datos de 45 salones que cerraron sus puertas definitivamente. Entonces eso es una crisis muy grande para todas las personas que trabajan alrededor de lo que es una fiesta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el sector turístico? Y el sector turístico es muy complicado realmente. Nosotros veníamos, en particular hablo de la parte de agencia de viajes, yo tengo una agencia de viajes, a fin de año, plena temporada alta, el gobierno nos puso un impuesto, que es el impuesto país, que es un 30%, sobre todos los servicios en el exterior. Eso nos complicó bastante la venta del verano. Después vino la pandemia en marzo y bueno, cuando parecía que se iban a reactivar los vuelos en septiembre, los pasaron de nuevamente para octubre. Tenemos todos los protocolos, tenemos absolutamente todo y realmente se nos hace muy difícil. Y a esto se le sumó lo último, que es el 35% del nuevo impuesto. Entonces, uno por pagar un pasaje al exterior va a pagar un 65% de impuesto. Va a pagar más de impuesto que de tarifa. Claro. Es medio loco. Exactamente. Bueno, vamos a ir con estas actividades, con Alejandra Deza. Bueno, ¿cómo nos agarró esta pandemia? Porque aparentemente ya venían la economía bastante lesionada en cada una de las actividades y la pandemia vino a agravarla, ¿no? ¿Cómo nos agarró parados justamente? Bueno, en la danza prácticamente no se trabajó nada hasta fines de junio, que hubo una posibilidad de abrir, pero a una franja etaria determinada, de 15 años en adelante, entonces muy limitada. Mientras tanto, hasta que sucedió eso, ya se había perdido entre el 40 y el 60% del alumnado con las clases de modalidad virtual. Entonces, y se trabajó 2 meses la presencialidad y volvimos a tener que cerrar en este mes de septiembre. Y en este momento nos permiten abrir con un trabajo de entrenamiento individual, es decir, que tampoco podemos continuar haciendo un trabajo grupal con todos los cuidados del protocolo que exige, pero no se puede trabajar de manera grupal, no se puede dar una clase que responda a una sistematización de la enseñanza, sino de manera individual y como entrenamiento personal.
Bien, nos metemos en el rubro educación, Educativo, ¿no? sí. Con Nieves Martínez, en este caso de Jardines Maternales, que hace poco tuvieron también alguna protesta allí en Plaza Independencia. Hubo varias protestas durante este tiempo. Nosotros, la verdad que los maternales estamos pasando por un momento extremo, de una crisis que no podemos soportar, la verdad, ya ni un día más. Nosotros somos un rubro que enero y febrero casi no abrimos nuestras puertas, o si la abrimos son muy poquitos niños como para cubrir algunos gastos mínimos. Nosotros empezamos en marzo, por lo general los jardines trabajamos 2 semanas o 1 semana, ya que el 13 de marzo nuestro presidente nos dijo que cerremos las puertas. El 13 de octubre haría 7 meses con las puertas cerradas, con facturación cero, y la verdad que estamos desapareciendo. Más de 100 jardines maternales cerraron sus puertas definitivamente en Tucumán. Tucumán tiene muchísimos maternales, ya que bueno, la población de nosotros es alta, pero la verdad que no recibimos ayuda de ningún sector. Estamos pasando un momento muy crítico, muy triste, y dejamos a muchísima gente sin trabajo, no solo a los docentes, sino a todos los que viven de los maternales también, por supuesto. Por ejemplo, los transportes escolares, ¿no? Y por ahí ejemplo, los con transportes escolares. el señor Totongi aquí. Bueno, ¿cómo los agarró? ¿Cómo están parados ante esta Bueno, sin duda que creo que uno de los sectores más afectados en esto debe ser el nuestro, ya que se habla de 180 días de parate por la pandemia, pero nosotros hoy cumplimos 10 meses sin actividad. Y digo 10 meses porque parate nuestro arranca en el momento en que finalizan las clases, 1 de diciembre, sin poder facturar. Sin duda que remar eso y sacarlo adelante se hace muy difícil, y se va a hacer muy difícil en el futuro, porque las perspectivas que hay del regreso a las clases presenciales de los alumnos prácticamente es nula, por lo que resta del año, sin saber qué es lo que va a pasar para el año 2021 con las clases presenciales. A pesar de que hay un protocolo establecido por los COEs de todo el país para el traslado de niños, pero eso... Hoy en día, trabajar en base al protocolo significa trabajar únicamente para mantener el servicio, no para tener una facturación que uno que pueda ser beneficiosa, ¿no? Guillermo, ¿vos hace cuánto que te dedicas a Y hace 32 años. 32. Yo tengo el recuerdo del Colegio Guillermina, de verlo en la puerta del Colegio del Señor. Sí. ¿Cómo ha sido este tiempo? Pues, me imagino que estás todo el día manejando el transporte. ¿Cómo ha cambiado tu rutina? Sí, sin duda que ha sido un golpe bastante duro, porque el cambio en la vida de uno, en la vida cotidiana, ha sido muy complejo, ¿no? El estar todos los días transitando las calles de Tucumán, en contacto con los niños, y de pronto quedarse sin nada, afrontarlo es complicado. Y te digo que es complicado porque tenemos colegas, ¿no es cierto? Hemos logrado a través de todo esto poder formar una mesa nacional de transporte con 2 colegas de todo el país, y tengo noticias de gente de otros lugares que algunos, o sea, es difícil decirlo, han estado casi al borde del suicidio, ¿no? Porque no han podido soportar todo el bajón de esta pandemia, ¿no? Bueno, después de la reminiscencia histórica de su incursión por el Colegio Guillermina... Tengo el recuerdo. Aparte las hijas iban al Guillermina. Bueno, vamos a los fríos números. Sí. Fríos números que tienen historias detrás, que tienen personas detrás que la han pasado mal. Vamos a hacer un repaso, Albita, sí, por las actividades justamente que hoy aquí nos acompañan, con estas placas que vamos a ver y que, bueno, se reflejan aquí en estos números. El impacto de la pandemia, rubros con ingresos cero desde marzo, educación, jardines maternales, transportes escolares, cantinas y vendedores ambulantes, ventas de uniformes escolares, todo esto detrás del rubro educación. En este caso en la educación de manera presencial, ¿no? Porque todo esto mueve cuando los chicos asisten a los colegios. Otro de los rubros, entretenimiento, lo que hablábamos recién, trabajadores de salas de cine, de teatros, animadores de fiestas, locales de cotillón, comercios de venta o alquiler de ropa para eventos. Claro, porque acá está, digamos, Tonetti. Claro, es pero una detrás están sus empleados directos, que son los mozos, los cocineros y demás. Pero después está la gente que alquila la ropa para el evento, la gente que alguien lleva el catering, digamos.
Todos esos que están por por decirlo, detrás. hay toda una industria que se mueve detrás de la palabra entretenimiento que hoy está completamente parado. Exactamente. Bueno, turismo, agencias, operadores, guías, servicios de transporte, hoteles y alojamientos, casas y locales de ventas de artesanías. Todo esto está detrás del rubro turístico, que recordemos, esto no tan solo, bueno, esto se lo ve en Tucumán. ¿Qué es lo que pasa? Que es diferente la crisis en un país de primer mundo que una pandemia en Argentina, digamos, donde la red de contención es otra, quizás. Exacto. Quizás en los países del primer mundo, entre las tres principales características está el rubro turístico, ¿no? Vamos con otro de los rubros, en este caso el social. Ahora sí, salones de fiesta, boliches, mozos, cocineros, fotógrafos y camarógrafos y personal de seguridad, que hoy quizás esté trabajando de otras cosas, pero referido a este rubro de diversión social, no está trabajando. Muy bien, bueno, ahí están entonces los caídos del mapa, ¿no? En este caso, que son justamente las placas que estábamos mostrando, bueno, la cantidad de personas de satélites, de actividades satélites que hay detrás de todos ellos. Bueno, Sebastián, volvemos a hablar con vos. ¿Qué nos podés contar cómo, bueno, ya nos dijiste cómo han sido de complicados estos 6 meses, de salones que han cerrado? ¿Ustedes están en diálogo con el gobierno? ¿Hay posibilidades de apertura? ¿Cómo está la situación a futuro? Sí, bueno, venimos teniendo diálogos hace mucho tiempo con el gobierno para buscar una solución, debido a que nosotros, todas las fiestas que ya tenemos contratadas, las venimos reprogramando. Calculábamos empezar fines de agosto, principios de septiembre. Entonces esas fiestas que ahora no pueden ser, las volvemos a reprogramar. Y bueno, todo eso trae todo aparejado problemas para las mismas personas que hacen el evento, claro, quinceañera o los que se casan, y para todo el personal que trabaja. Y bueno, nosotros hemos presentado un protocolo también para poder trabajar, para poder armar, hacer una fiesta adecuada. Y bueno, estamos en contacto con el gobierno, hay charlas, hay negociaciones, pero todavía no hay nada definido. Sí estimamos poder volver cuanto antes. Nosotros queremos en noviembre estar trabajando, a más tardar en noviembre, para poder salvar algo del año, lo que es noviembre y diciembre, que es una temporada alta para nosotros. ¿Pero qué te produce cuando ves que hay fiestas, digamos? Que hay fiestas, sí, que hay fiestas clandestinas, que hay fiestas ilegales. Que incluso funcionarios de algunos municipios hicieron fiestas. Exacto. ¿Qué te produce eso? Es una impotencia muy grande porque no solo para nosotros, como te vuelvo a repetir, toda la gente que está alrededor de un evento. Y para las mismas, a nosotros nos llaman y dicen, ¿cómo puede ser que estén haciendo una fiesta en algún lado y nosotros que tenemos fecha, pagado, que es todo reglamentado por derecha, no podemos? Y bueno, por eso, porque vamos por derecha, no lo podemos hacer. Así que es una impotencia, es una impotencia. ¿Tenés un cálculo de cuántas fiestas tenían programadas para este año que no se pudieron hacer? Y bueno, es más, no solo eso, no queremos vender para el año que viene porque no sabemos cuándo vamos a poder reprogramar las fiestas estas. Entonces, no estamos haciendo la venta. Claro. Y bueno, entonces no hay ingreso, no tenemos 0 ingreso. Y nosotros hemos pasado alrededor de entre 40 y 50 fiestas que tenemos ahí viendo cómo reprogramar. Con un signo de pregunta. Sí, exacto. En el rubro turístico, Acosta, en comparaciones con otros países, cómo se están manejando otros países, ¿cuánta libertad y cuánta restricción tienen acá en nuestro país? Lamentablemente, comparado con otros países, nosotros estamos 0. No hay aviones, no hay hoteles, no hay traslados. Es muy complicado la parte turística en la Argentina con respecto, por ejemplo, excepto Venezuela y Argentina, todos los demás países en mayor o menor escala, Brasil, Perú, tienen vuelos casi ya últimamente con normalidad. Nosotros tenemos solamente vuelos especiales para determinada fecha, entre determinados puntos, y vuelos internacionales que tampoco son regulares, sino especiales, que no salen con una frecuencia determinada, sino que son por determinada fecha. ¿Cómo están haciendo para sostener, en tu caso, una agencia con esta complicadísimo, es complicadísimo porque los costos fijos siguen siendo los mismos, y no tenemos absolutamente ninguna entrada de caja. Si bien a través de la Asociación Tucumana de las Agencias de Viaje
hicimos un panorama más global y tratamos de insertar a la gente del transporte, a través de la Cámara de Hoteleros, también a la gente de la hotelería, y hablamos con el gobierno provincial, con el cual tenemos muy buen diálogo, y a la verdad que tienen la mejor de la predisposición, pero los tiempos políticos no son los mismos que los tiempos nuestros. Claro. Entonces, ahí radica principalmente el problema. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuándo volverían los vuelos? Ya no queremos más poner una fecha. Lo que sí queremos... ¿Hubo un proyecto de ley de emergencia turística? La ley de emergencia, o el pedido, digamos, del proyecto. Claro. En realidad, hoy, por ejemplo, se hizo una presentación que es a nivel nacional de una medida que es bastante buena, que nos va a ayudar bastante a todo el sector del turismo, que es la devolución del 50% de paquetes que se compren para el año que viene, obviamente a nivel nacional. Eso nos va a servir, creemos, bastante para empezar a tener caja, empezar a tener movimiento, y que la gente, porque obviamente el destino más largo no va a ser lo primero que se va a activar. La gente lo que va a querer hacer es viajar medianamente dentro del país. Va a ser bastante difícil hasta que no aparezca una vacuna que la gente salga. Exactamente. Bueno, nos metemos ahora con lo que tiene que ver más con la presencialidad, ¿no? Porque los chicos necesitan justamente la sociabilización, si se quiere, ese contacto, por lo menos con quien está al frente. En el caso de la danza, esto es una condición casi sine qua non, ¿no? Lo remoto, digamos, es prácticamente por allí irrelevante, si se quiere. La verdad es que la virtualidad no es de ninguna manera un medio como para progresar, apenas para mantener quizás un aspecto de la formación académica, ¿no? Pero no es un medio de progreso en absoluto, porque son espacios absolutamente inadecuados para trabajar, mínimos en cuanto a tamaño, no se puede hacer saltar, no se puede hacer desplazamientos. Entonces, de verdad, la virtualidad no es para nada una salida, es un atenuante. ¿Qué pasa con el estado anímico de los bailarines? Eso es lo peor, porque tampoco se está pudiendo hacer producciones artísticas, y eso es gravísimo, porque los bailarines, nosotros formamos bailarines, y el bailarín se hace en el escenario a través de espectáculos, se va fogueando en el escenario. ¿Esto va a tener sus consecuencias a largo plazo? No sabemos cómo va a ser la consecuencia, pero ya hay consecuencias de índole emocionales graves. Así, tenemos ¿Hicieron alumnas, presentaciones al gobierno? Ninguna. Bueno, el gobierno nos ha recibido en muchas oportunidades, y como bien dice el colega de turismo, la verdad es que con la mejor predisposición, pero soluciones no hay. No hay soluciones reales que sean efectivas para revertir nada de la situación que se está viviendo en este momento. ¿Están invitados los invitados también a emitir su opinión cuando esté hablando algún colega, ¿no? Y nosotros tenemos además otro efecto multiplicador. Vestuaristas, por ejemplo, no están trabajando en absoluto diseño de vestuarios a raíz de la falta de producción artística. Claro. Es decir, hay un montón de otras áreas artísticas o no artísticas, comerciales, que se mueven en el turismo incluso también. Nosotros tuvimos que hacer un evento virtual cuando el año pasado tuvimos gente hasta de Bolivia participando de un encuentro de danza en el Teatro Alberdi de la universidad. Entonces ahora fue virtual, o sea que también el turismo se mueve gracias a los eventos que nosotros no. Totonji, la ayuda al trabajo de la producción, en la famosa ATP, ¿les llegó, no les llegó? ¿Sirve, no sirve? El ATP es algo muy especial, ¿no? Está otorgado para algunos sectores que de manera beneficiosa, pero para otros no. En el caso nuestro, como cualquier otro tipo de sector, hablemos de un sector medio, de un monotributista de categoría C hacia arriba, el ATP se le otorgó únicamente por el crédito ese a tasa cero, pero es un crédito, no es un subsidio. Claro. En algún momento lo tenés que devolver. Sí. Y con hoy en día facturación cero sin trabajar y con una proyección a futuro sin trabajo, no sé cómo lo vas a devolver. Esa es una problemática. Y con respecto a subsidios, bueno, hay una ley presentada, aprobada ya en el Congreso de la Nación y publicada en el Boletín Oficial
la ley 27561, que establece en su ampliación del presupuesto nacional, había 9.500 millones de pesos para el transporte público de pasajeros, para los subsidios. Se logró a través de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, una ampliación de ese presupuesto en 1.000 millones para que se subsidie al transporte escolar a nivel nacional. Esa ley, como te decía, se promulgó y se publicó en el Boletín Oficial hace un mes y medio y bueno, estamos esperando la implementación. Hasta ahora los contactos son prácticamente nulos, ¿no? O sea, la ley está, el derecho está, pero la plata no está. Claro, como decía Acosta, los tiempos políticos quizás... Sí, yo siempre lo digo, los tiempos de la política no son los tiempos del ciudadano común. Nieves, vos sos dueña de un jardín maternal. ¿Cómo se llama tu jardín? Lomita Linda. ¿Hace cuánto que lo tenés? Yo soy docente hace 20 años y tengo mi jardín propio hace 10 años. La verdad que la situación es terrible, terrible. Hay muchas propietarias que ya no pueden volver a abrir su jardín y bueno, no van a existir para el año próximo y las que quedamos seguimos peleando por una ayuda económica, rogando a nuestras autoridades que nos escuchen. Sabemos que a nivel nacional algunas provincias sí recibieron esa ayuda económica, aunque sea mínima, pero para subsistir ahora en estos momentos sería muy importante, pero la verdad que acá en Tucumán no llega esa ayuda económica. Ustedes hicieron varias protestas en la Plaza Independencia, fueron de las más sentidas. ¿No hubo respuesta hasta ahora? La verdad que las movilizaciones hacen que tratemos de unirnos primero como jardines maternales para pedir una ayuda económica en un principio y seguimos pidiendo también por esa ayuda y también presentando protocolos para una vuelta porque sabemos que en otras provincias volvieron los jardines maternales con otra modalidad como talleres de arte o espacios recreativos, bueno, cumpliendo con el protocolo y todo lo demás, pero tampoco no obtuvimos respuestas. Le pasa algo parecido al rubro de Tonetti, ¿no? Porque en el caso de Tonetti los salones no abren para fiestas, pero hay fiestas clandestinas y en el caso de ustedes por allí no envían a los jardines maternales, pero contratan a alguien. Lo que pasa es que al volver muchos sectores a la actividad, los niños quedan desamparados porque los papás de clase media o baja siempre optan por el maternal porque es mucho más económico que una niñera y la verdad que la economía de una familia hoy se ve muy afectada y los papás están desesperados, necesitan el maternal porque es asistencial, es fundamental y es educación, pero lamentablemente bueno, no nos permiten volver porque lo sabemos a nivel nacional las clases presenciales no creo que vuelvan este año y no sabemos, como dice él, el año próximo. Entonces pedimos un salvataje, una ayuda económica, aunque sea mínima. Muchas chicas se reinventaron, vendieron, muchas propietarias vendimos de todo lo que podemos, lo que no sabíamos hacer y lo que sí sabíamos, lo implementamos para salvar esos jardines que tanto amamos, que le pusimos tanto esfuerzo para sostener. Pero la verdad que económicamente no podemos seguir pagando impuestos, aportes, alquileres, deudas, créditos. O sea, es imposible la situación, la verdad. Dentro de todo lo que explicó aquí Nieves, ¿no es cierto? Hay una parte que se adhiere también a la problemática que viven los chicos, ¿no es cierto? Y que el tiempo que conviven con sus compañeros dentro del transporte escolar, ¿no? Hay toda una secuencia de horas que el niño sale del hogar hasta que regresa, ya sea en el transporte, en el colegio y de vuelta a casa. Todo ese tiempo que hoy no se está utilizando hace que el papá tenga que tomar otro tipo de metodología como para sostenerlo al niño en la casa, ¿no? Claro. Que también es una problemática. Sí. Claro. Bueno, vamos a compartir con ustedes un video de un sociólogo, Aldo Isuani, que también nos muestra un poco más acerca de esta realidad y cuál debería ser la función del Estado, la tarea del Estado. Habló de impuestos, Nieves, ¿no? Habló de impuestos y me parece que vamos a ir por ahí en los próximos segmentos de este programa. Y me parece que tiene muy pocas opciones, ¿no? Es decir, no es un Estado que tenga capacidad de una acción y de una gestión en la medida que demandan las circunstancias. Por ejemplo, pensando en cada uno de los hogares argentinos en la pandemia,
dentro de todo, el sistema previsional ha cubierto a prácticamente todas las personas mayores. Y la verdad es que las personas mayores más pobres viven con sus hijos en mayor medida que los viejos más ricos, digamos. Ellos pueden darse el lujo de vivir solos. Eso implica que hay un ingreso que viene por el lado de los mayores al hogar. Pero por otra parte tenés prácticamente universalizadas las asignaciones familiares, ya sea con la OH, ya sea con las asignaciones familiares convencionales. Por lo cual, en los hogares donde hay niños y donde hay mayores, hay ya algún ingreso de base. Eso es muy importante. Hay mucha gente que eso lo complementa, obviamente, con el ingreso de su trabajo. ¿Qué pasa con los desempleados? Bueno, uno podría decir, se podría armar un programa de trabajo para las personas desocupadas en gran escala. ¿Cuál es el problema para hacerlo? Que necesitas gran capacidad de gestión. Es decir, si vos querés organizar un trabajo más o menos en serio, que no sea andar simplemente limpiando y barriendo calles, sino alguna cosa que tenga alguna perspectiva para estas personas, tenés que gastar en insumos, no solamente la plata para el bolsillo de quienes trabajan, sino que además insumos, tenés que tener idea de qué hacer, tenés que tener alguna relación, cómo vinculas eso con el mercado, y eso exige capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión no abunda, porque no es solamente el gobierno nacional, son los 3 niveles de gobierno donde esa capacidad debería estar, y la verdad que no existe. Conclusión, hay muy pocas posibilidades de generar empleos, aún en el campo de los servicios, con la capacidad técnica que el Estado tiene hoy. Bien, Albita, claramente esta pandemia vino a modificar muchas reglas del juego, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político, en lo individual, y habrá que ver quiénes quedan afuera de este juego, y tratar de incluirlos de alguna manera. Obligación es del Estado en este caso. Dar las herramientas para poder reinsertarse nuevamente en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad, como la hemos dado en llamar. Vamos a seguir hablando de este tema con nuestros invitados acá en el piso. Hacemos pausa ahora, Jota. Así es. Seguimos en Periodismo Sin Barbijo. Les recordamos que estamos hablando en el programa de hoy acerca de la pandemia, un tema excluyente, pero haciendo hincapié sobre todo en aquellas actividades que aún no han podido volver a funcionar. Exactamente, y falta la palabra de los representantes políticos, 2 representantes importantes que tenemos en nuestra provincia, pero lo va a presentar nuestra compañera, nuestra amiga, tu amiga, Bárbara Escolano. ¿Cómo estás, Barbie? Buenas noches. También soy amiga tuya, así que no te hagas el distraído. No la negues. No me niegues, no me niegues. No, por favor. Bueno, nosotros acá vinimos con estos invitados a mostrarle una realidad, a ponerle un rostro a una realidad muy difícil que estamos viviendo no solo en Tucumán, sino en el país y en el mundo, que significa el impacto económico grave que genera esta pandemia. Por supuesto, algunos sectores han podido reinventarse, empezar a trabajar, pero hay otros sectores que no. Bueno, en este sentido es fundamental lo que sale a hacer el gobierno cuando empieza esta crisis, que ya venía de antes, pero que se agravó, por supuesto, desde marzo, cuando empezaron los contagios en nuestro país. El gobierno salió a ayudar como pudo con el ingreso familiar de emergencia. Hay que tener en cuenta que un 19% de los argentinos en el país lo cobran. En el país son 5 de cada 10 los están cobrando, cobran 10.000 pesos. Y esto es un beneficio que ha venido a ayudar sobre todo a los monotributistas, a los trabajadores informales. Por otro lado, también están las ATP, que es un programa para el trabajo y para la producción, en el que sale también el gobierno con una ayuda del 50% para poder pagar los sueldos a las empresas que se han visto seriamente afectadas por la pandemia. Barbie, ¿es suficiente eso? ¿Con quién hablaste al respecto? Bueno, por supuesto, nada de esto va a ser suficiente, y sobre todo esos dos sectores que nunca han podido despegar y que no saben cuándo van a despegar, porque hasta ahora no sabemos cuándo esto se terminará. Hemos hablado con 2 diputados de bloques distintos, José Cano de Juntos por el Cambio y también con Mario Leito del Frente de Todos. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué se hizo? ¿Están de acuerdo? O si no, ¿cómo se debería hacer o
transformar estas políticas públicas para poder ayudar a la gente que más lo está necesitando. Vemos la nota. Parece que indefectiblemente la situación de la pandemia, que como te decía no se fue, la necesidad de sentar en una mesa a los sectores vinculados a la inversión, a la economía, a los sectores vinculados a la producción, a los sectores sindicales, a los partidos políticos, a las principales fuerzas políticas del país en una mesa para discutir políticas de corto, mediano y largo plazo son fundamentales para la Argentina que viene. Hay un tema que por ahí es muy discutido en estos días, que tiene que ver con el aporte solidario extraordinario por única vez, que nosotros llamamos aporte y la oposición dice que no es un aporte, que es un impuesto. Bueno, les quiero contar a los tucumanos de que solamente quedan comprendidos dentro de ese aporte solidario el 0,02% de la población. Solamente 253 personas tienen más de 3.000 millones de pesos en la Argentina. Si nosotros no entendemos esto en el momento que estamos viviendo y no somos capaces de ser solidarios con nuestros compatriotas, ¿cuál va a ser el momento? Bueno, ahí surge entonces la gran pregunta, la eterna pregunta argentina sobre el tema de los subsidios y de los planes y todo lo demás, ¿no? Si sirven para tapar agujeros o como sirven como metodología política a mediano y hasta algunos lo toman hasta largo plazo, ¿no? Si se quiere. Así es. Bueno, Barbie, hablaste con economistas también sobre esto. Así es, hablamos con Luciana Garat y Pablo Pero, quien nos contaba, bueno, analizan primero las medidas que tomó el gobierno, cómo han impactado, pero también todo lo que falta transitar y todas las herramientas que faltan dar para estos sectores justamente con los que estamos hoy trabajando este programa. Lo vemos y bueno, después charlamos. Lo debatimos. Ya estuvo tomando medidas realmente muy importantes con los ATP para el pago de sueldo de estas empresas que vos mencionabas, de estos rubros que se han visto tan afectados. Luego para la gente que no está en el mercado laboral con el IFE. El problema es que estas medidas solamente alcanzan a aquellos sectores de la economía que estaban perfectamente en blanco, que tenían todos sus papeles en regla. Existe una gran área por ejemplo, en el área de los restaurantes, incluso en el área del turismo, que no tenían todos sus papeles en regla y por lo tanto estas ayudas no llegan. ¿Y cómo hace el gobierno para llegar a aquellos sectores que están caídos de la economía? Realmente es un desafío. Se va a necesitar mucha ingeniería, mucha imaginación. Probablemente la imaginación pase por que los sectores empiecen a ser solidarios entre sí. De alguna manera aquellos sectores que han sido más beneficiados, tenés sectores muy beneficiados. Vos imaginate, todo lo que tenga que ver con compras online, mercado libre, todo eso han sufrido saltos positivos en sus variables económicas. Tenés sectores de la economía que han sido beneficiados por esta situación. Bueno, entonces el gobierno tiene que encontrar un equilibrio en cómo poder repartir un poco los golpes de la economía. Creo que parte de la recomendación es enfrentar el problema no solo obviándolo, no solo diciendo quédate en casa porque no podemos hacer nada, sino coordinar acciones, o sea, hacerse cargo y decir tenemos un problema. El turismo, los clubes, los salones de fiesta, los espectáculos no están pudiendo funcionar. ¿Qué vamos a hacer para reaccionar? Entonces, eso es una actitud, primero, que hay que tomar, de enfrentar el problema no solo diciendo evitarlo, no solo quedarte encerrado. Bien, que no le he visto mucho en este gobierno nacional, principalmente. Una segunda idea, por ejemplo, en Mendoza, ¿qué se hizo?
se está generando incentivos de alguna forma cruzados. ¿Qué quiero decir con esto? O incentivos indirectos. Si yo, por ejemplo, invierto en poner un negocio en un sector que tal vez con la cuarentena pueda quedar favorecida o no, la cuarentena no le ha afectado, a aquellos que invierten les devuelve parte de la inversión. O sea, si vos invertís 100 pesos, 10 pesos, por ejemplo, te lo devuelvo con un cupo para que vos esos 10 pesos lo tenés que gastar sí o sí en uno de los sectores afectados. O sea, no te devuelve los 10 pesos, te devuelve un cupón que ya está preestablecido que se va a gastar en el área turismo, en estas 200 empresas que se han inscrito y que están esperando para volver totalmente a la actividad. Claramente no es suficiente. Debemos recordar que si bien la pandemia afectó a la economía mundial, todos los países del mundo están viendo todos sus indicadores económicos caer. Pero no es lo mismo lo que puede significar una caída para Alemania, no es lo mismo lo que puede significar una caída para Inglaterra que una caída para nosotros, que ya veníamos muy con todos los indicadores muy abajo. Nunca un subsidio, es suficiente. Un subsidio es una herramienta de última que suele acudir los gobiernos para evitar males mayores, pero no es la solución. Realmente los gobiernos tendrán que ser creativos, y creo yo que también los organismos multilaterales tendrán que empezar a repensar su función a la hora de ayudar a los países más golpeados, los más pobres, para poder reactivar la economía. Entiendo y apoyo, en cierto sentido, esto de los subsidios, la entrega de subsidios, como algo transitorio, pero creo que no es de ninguna forma la solución. Por un lado, porque, bueno, en la economía no hay magia, digamos, darle a unos es quitarle a otros. Entiendo que hace falta la solidaridad en este momento y por eso en esta redistribución es lo que hay que hacer, digamos, incluso con la emisión monetaria, que es lo que está financiando el gasto hoy por hoy. Tal vez a futuro haya más inflación, pero de alguna forma es una forma de redistribución. Todos los que usamos pesos ahora tenemos menos plata porque nuestros pesos van a valer menos, pero estamos permitiendo que algunos sobrevivan. Pero no es la solución a largo plazo, porque si no va a ser más inflación para todos, al final todos somos simplemente más pobres. Bien, Albita, bueno... el análisis de los que saben sobre esta exactamente, sobre esta situación. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, ¿no? Que antes de la pandemia, la mayoría de estas actividades, si no todas, la educación, el transporte, la cultura, el turismo, las fiestas, tuvieron, por lo menos en lo inmediato, tuvieron algunos focos de conflicto también, y la actividad no venía funcionando bien y tuvieron algunos problemas con la economía a nivel provincial y a nivel nacional. Sí, los indicadores económicos no eran los mejores cuando la pandemia llegó. Y se agrava en este sentido. Entonces la pregunta que nos surge, y es para todos, justamente para el que quiera responder, es si ustedes consideran que el Estado está haciendo algo o está poniendo las herramientas sobre la mesa para que ustedes, en la actualidad y en el futuro, puedan llegar a sobrellevar esta situación. Sí, bueno, yo creo que, como decían ustedes, por lo menos el sector nuestro, y creo que la de la mayoría, venía muy afectado por la economía ya de años anteriores. Ya nuestro rubro en sí se veía muy afectado. Al hacer una fiesta, alguien, bueno, ya empieza a elegir menos gente, en dónde la hago, porque se ve afectado económicamente. Muchos dejan de hacer fiestas para mandar a su hijo a Disney o comprar, me meto con el turismo, hoy en día compran un celular caro a la hija porque no le hacen la fiesta, bueno, cosas así. Entonces el sector nuestro se veía afectado, esto ya nos terminó de liquidar. En cuanto a lo que decía de la ayuda del gobierno, nosotros hemos sido beneficiados con el ATP, que nos ayuda a pagar un porcentaje es algo muy favorable para nosotros. Quizás no sea suficiente, no es que queremos recibir más plata, no, al contrario, queremos trabajar para dejar de recibir esa plata, ¿sí? Claro, esto va más allá de una solución momentánea, ¿no? Sino una planificación.
para ver cómo se sigue después de esto. ¿Ustedes sienten ese acompañamiento del Estado? El famoso, perdón. Sí. Yo creo que son como atenuantes, ¿no? Como algunas salidas provisorias, porque de ninguna manera resuelven la situación. Nosotros también hemos recibido como espacio de formación artística o cultural un subsidio del fondo, que se llama Fondo de Desarrollar, porque ya lanzaron otro. Pero son subsidios de índole selectivo, es decir, que no son inclusivos para todos los que necesitan realmente, porque muchísimos espacios cerraron y no pudieron acceder. De manera que creo que son atenuantes provisorios que en algunos casos a los que pudimos tener la suerte de aplicar, aplicamos y nos salvaguardó 1 mes, 2 meses. Sí. Y después, no, que el famoso ATP, creo que todo el mundo habla del ATP, de la ayuda, es buenísima, creo que se implementó una medida para poder salvar todo esto lo que venía, pero es una ayuda de un 50% a los empleados. Y la verdad que la propietaria, el propietario, la cabeza, el que invierte su sueño, su dinero, su capital, las pymes, también vivimos, comemos, pagamos impuestos y lamentablemente no tenemos ninguna ayuda económica. Muchos hablan de subsidio, la verdad que yo siempre en las movilizaciones o cuando hablo con las personas que nos reciben, algunos de nuestros representantes, le decimos que somos personas todas acá que no estamos acostumbradas a recibir nunca subsidios, ni ayuda, ni IFE, ni tarjeta alimentaria, ni nada. Y de hecho que los impuestos mayormente los maltratan, inclusive, ¿no? De todas las índoles tenés como... Bueno, acá tenemos un ejemplo, el rubro turístico lo sufre mucho, ¿no? Tenés muchos impuestos. Nosotros, la gente que trabaja en turismo, somos por naturaleza optimistas, ¿sí? Entonces nos pegaron de todos lados últimamente. Obviamente que esta pandemia, esta locura, no la puedo prever nadie. Yo creo que el Estado, dentro de todo, nos ayudó en algunos aspectos, pero como te digo, el turismo es una parte de la economía muy importante. Resurgió España gracias al turismo, su principal ingreso es el turismo. La Argentina tiene absolutamente todo para explotar turísticamente. Tucumán también. Tucumán es una de las bellezas por lejos de la Argentina, y tenemos toda la infraestructura. En los últimos años se avanzó muchísimo con el turismo interno para dejar de ser una provincia que nos catalogaban de negocios para ser una provincia turística, porque tenemos todo. Tenemos atractivos, se mejoró la infraestructura, faltan hacer muchas cosas, es verdad. Y bueno, y en las agencias de turismo tenemos un 100% de agencias que son pymes, que ni siquiera son pymes, son micro pymes y mini pymes. Entonces, los costos, al tener cero ingreso, necesitas sí o sí, de otra forma, otra solución. Estamos muy esperanzados, a mediados de octubre vuelven los vuelos de cabotaje. Esperemos que esta vez sí se den los vuelos de cabotaje. Sí. El sector hotelero está muy golpeado. Hay hoteles que están a la venta, hoteles que cerraron, hay agencias que también cerraron. Y sin contar, me gustó mucho que lo hayan puesto en el gráfico, en principio, el hecho de los artesanos, porque los artesanos, los guías de turismo, son gente que trabaja lamentablemente fuera de una economía formal. Ellos no recibieron ATP, no recibieron absolutamente nada. Entonces se hace bastante complicado para ellos al no tener turismo, porque estamos hablando de un gran empresario que tiene los principales países del primer mundo tienen entre sus 3 primeras industrias el turismo seguro. Sí. Seguro. Ahora, en distintos lugares del mundo se está hablando de la vacuna, se está trabajando para tener una vacuna finalmente en contra del coronavirus, pero todavía nadie dice cuándo va a estar esa vacuna. ¿Creen que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus? ¿De qué manera? No hay fecha, o sea, si supiéramos cuándo sería... Va a ser lo más real, ¿no? Acostumbrarse a vivir con el virus y tratar de sobrellevar eso de la mejor manera. Con respecto al rubro que me toca a mí, al transporte escolar, nosotros a nivel provincial o a nivel municipal, ya que dependemos de la municipalidad exclusivamente, venimos hace prácticamente 10 años con un retroceso en el desarrollo de nuestra actividad que es muy importante. Nosotros en el año 2010 éramos 495 unidades prestando servicio, hoy quedan 120. Entonces eso determina, te va dando la pauta de cómo se va desarrollando la actividad, ¿no?
es hoy invertir en un vehículo para transporte es bastante problemático porque prácticamente no existe financiación para nosotros. Estamos lejos de los créditos blandos o de los créditos posibles para poder acceder a una unidad que hoy en valores medios está en el orden de los 3,5 millones de pesos. Y basándose en que el desarrollo de nuestra actividad es prácticamente familiar. Son familias las que desarrollan nuestra actividad, no son empresas ni son grandes conglomerados económicos, ¿no? Son familias directamente, ¿no? Bien, bueno, para cerrar una opinión hacia cada uno, digamos, vamos a arrancar aquí con el rubro turismo. ¿Cómo se ven justamente el futuro? ¿Cuáles son las expectativas, por lo menos inmediatas, que tienen hacia fin de año? Ya se viene la temporada ahora. Ya estamos, no sabemos qué va a pasar en la temporada. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven todo esto? Estamos muy esperanzados, como te decía, con el tema del lanzamiento nuevo, de que el pasajero que viaje adentro de la Argentina va a tener una devolución del 50% del destino turístico que elija. Es la opción conveniente porque no es solamente para viajar ahora, podés viajar el año que viene, podés programarlo tu viaje, reprogramarlo por cualquier cosa que pudiese llegar a pasar. Están todas nuestras fichas y estamos todos esperanzados viendo la hora de que nos digan ya se puede vender, ya se puede disfrutar de lo que tanto esperamos todos, creo, en definitiva, que son relajarte. ¿La gente averigua sobre viajes? Se hicieron unas cuantas consultas, pero está todo principalmente atado al tema. La gente tiene miedo de decir, me tomo un barco y del barco no me dejan bajar porque se desató un caso, entonces la gente principalmente tiene miedo. A pesar de que sintieron que muchas compañías aéreas se fueron del país y no van a volver, eso es lo que te decía hace un rato con el tema de los vuelos, se fueron de Argentina. La TAM, que era una empresa argentina, pues en realidad pues tenía más de 2.000 empleados argentinos, se fue y va a ser muy difícil retomar cantidad de vuelos, competencia y un montón de cosas que nos van a afectar bastante. Bueno, la misma pregunta para el rubro, como decía recién, de salones de fiesta. También estamos esperanzados de que podamos volver a las fiestas ahora en noviembre, diciembre más tardar, para poder recuperar algo de este año perdido. Como hablábamos también recién en el corte, para nosotros en el rubro de fiestas es muy difícil porque nosotros vendemos con un año de anticipación, entonces tenemos que empezar la venta para el año que viene y todavía no la podemos hacer. Entonces, bueno, nos queda la esperanza de volver cuanto antes. Nieves, a mí me gustaría preguntarte a vos, yendo más a lo personal, porque es importante lo económico, pero también lo que te pasa a vos como maestra, acostumbrada a estar con niños, con niñas, ¿qué es lo que más extraña y qué es lo que deseas volver a tener en el futuro? La verdad que sí, nosotros somos docentes de nivel inicial y por lo general las propietarias de los maternales estamos casi todo el día en el jardín, trabajando, estando con los chicos, pintando, ayudando, recibiendo a los papás. Y bueno, eso de un día para el otro terminó, no está más. Y la verdad que sí, la esperanza es lo último que se pierde, pero la verdad que estamos muy tristes, es mucho el vacío, la tristeza, los niños que nos mandan mensajitos, nos saludan, mandan seño te extraño. Es terrible. Creo que nuestra esperanza es sobrevivir para poder tener nuestro jardín el año que viene. Ver los jardines de más de 20 años con sus puertas cerradas definitivamente es dolorosísimo. Pasar por un jardín que tiene un nombre en Tucumán donde albergó millones de niños, miles de niños que egresan todos los años, y hoy tener las puertas cerradas es terrible. La verdad que pedimos a nuestros representantes que nos ayuden, nos escuchen para ver una posibilidad de una ayuda, aunque sea económica mínima. La verdad que no estamos acostumbrados, como decía, a pedir nada. Y si no, una vuelta a clases con un formato que se adecue a la pandemia, porque la verdad que si esperamos la vacuna, no sé, la verdad es tan incierto, es incierto el futuro. ¿Se imaginan la danza en un nuevo contexto, con una nueva normalidad, hasta por ahí realizando performance al aire libre, por ejemplo? ¿Se lo imaginan de otra manera?
Ese es otro rubro que está muy afectado. Los chicos que nos asisten al aire libre cuando se arman espectáculos al aire libre, ¿no? Están absolutamente afectados porque nosotros también trabajamos con estos chicos. No me imagino en un futuro inmediato que nada se pueda revertir. Y la verdad que creo que en el caso de la danza, porque yo represento a la danza independiente, porque la danza dependiente del Estado no tiene problema, siguen cobrando sus sueldos los artistas. Yo soy jubilada del Ballet Estable de la provincia de Tucumán, pero yo sé lo que los artistas estables viven, pero la danza independiente ha develado una gran problemática, muchísima informalidad. Entonces lo bueno que creo que nosotros ahora estamos abocados es a reunirnos, a armar agrupaciones y a trabajar sobre todas las falencias que esta pandemia ha develado, para intentar revertirlas. Bueno, Guillermo, en tu caso, ¿qué perspectivas tiene la actividad? Mira, creo que coincide un poco con todo lo que dicen mis compañeros de panel, ¿no es cierto? De que volver a una actividad medianamente normal va a ser imposible. Nosotros en especial prácticamente hemos definido el año 2020 como un año muerto, con las esperanzas de ver cómo reiniciamos el año 2021, ya sabiendo de que vacuna no va a haber. Entonces tenemos que depender de lo que determine los ministerios, ¿no es cierto?, de salud, y lo que determinen los ministerios de educación con respecto a la vuelta de clases presenciales. Dependemos exclusivamente del regreso de los niños a clase. Eso hace que uno prácticamente dé como un poco pesimista la cosa, ¿no? Es complicado, es complicado. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Yo creo que, bueno, pudimos mostrar cuáles son sus realidades y de alguna manera llevarlas a cada una de las personas, ¿no? en sus casas. Viendo un poco lo que pasaban recién ahí en la publicidad, decía, estamos aquí los que no hemos caído del mapa, ¿no? Porque realmente no hemos caído del mapa. La idea es un poco drástico el término, pero creo que refleja un poco. Es que es la realidad, porque volver a estar de nuevo en el lugar que solíamos tener va a ser medio complicado, muy difícil, muy difícil. Bueno, ojalá que no. Esperemos, esperemos. Que pase rápido, que haya vacuna o que nos acostumbremos a convivir con el virus. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, Albita, realmente acá hay 5 personas, ¿no?, que representan a 5 actividades, pero detrás de ellas hay muchísimas otras personas más, ya sean empleados directos o aquellas actividades denominadas satélites, ¿no?, que también ven lesionada justamente su economía por esta pandemia y que esperan, lo dijimos durante las entrevistas, ¿no?, que esperan que más allá del subsidio, que más allá del paliativo, ¿no?, haya una planificación para ver cómo se sigue. Que la nueva normalidad no sea únicamente estas asistencias, sino que de verdad se planifique, desde el Estado se brinden, por ejemplo, capacitaciones en cuanto al uso de la tecnología, ya es importante y va a seguir siendo importante. En ese sentido creo que es muy importante el trabajo del Estado también en las capacitaciones. Es deber justamente de aquellas personas que han sido elegidas por el pueblo de atender estas minorías, también de estas actividades que llevan muchísima gente consigo y que intentarán de alguna manera ponerse de pie siempre y cuando cuenten con esas herramientas. ¿Hacemos pausa, Jota? Así es. Ya volvemos. Buenas noches, bienvenidos a Futurama Tucumano. Yo soy Felicitas Páez de la Tower, la conductora del programa. Y aquí mi compañero, periodista, sábelo todo de investigación, Pepe Reneguete. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Felisa, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Soy Pepe Reneguete. Veo el canal rural porque creo más en Bambi que en las personas, no me da vergüenza. Ay, qué gracioso, Felicitas, Pepe, acordate, Felicitas. Bueno, vamos a la primera noticia de este periodístico.
¿Qué pasó en el Congreso? Escándalo absoluto en el Congreso de la Nación. Hace unos días salió por Zoom el diputado Mameri e hizo un escándalo con su mujer. Su mujer, vamos a ver ahora el video, fue e irrumpió en el Congreso, entró directamente a darle pecho a la situación. Podemos verla como ella súbitamente entra y da pecho a la situación poniendo toda la carne al asador para enfrentar todas las habladurías de la gente. Además, podemos ver la reacción de todos los diputados, el horrorizado que están en el Senado de la Nación, los diputados, con la situación de la persona esta, la esposa del exdiputado Mameri. ¿Qué opinás, Pepe? ¿Qué opino? Que es un horror, que es un bochorno, eso es lo que opino. A los payasos esto les pagamos fortuna, que sale todo de nuestro sueldo para que vayan ahí a debatir la ley y no para que anden ahí de tipo como de ordeñe. Y ahora vamos a la segunda noticia, que viene desde el ámbito local. 60 personas fueron detenidas en Tucumán en una alta fiesta que se hicieron los tucumanos, hartos, cansados de estar encerrados en la pandemia. Decidieron el fin de semana hacer una ¡qué fiesta! Y acá podemos ver las imágenes. Miren lo que fue con todos los láseres, con el escándalo absoluto los tucumanos. Y fueron detenidos, se les terminó la fiestita porque los amiguitos de Marley llegaron, los detuvieron. ¡Un momento! ¿Qué hace, comisario? Te llevo pa'l calabozo por andar haciendo barullo y repimporoteo musical en la vía pública. Y los llevaron y terminaron todos bailando el rock de la prisión en el complejo Belgrano. ¿Qué va a hacer? Chicos, las fiestas a veces te vienen así aguadas. ¿Qué opinas, Pepe? ¿Qué opino, Felisa? Que es una locura. Eso es lo que opino, porque la gente no entiende. No es que se juntan 2 o 3 amigos a tomar un vermú, ¿me entendés? Hacen esa fiestonga de 100, 200, 300. Eso es lo que pasa, la gente no tiene conciencia y después vienen todos los lamentos. ¿Sabe qué? Estoy harto de esta gente que va y viene y lleva el bicho por todo el lago, esta manga de hijo de mil. ¡Ay, Pepe! Sí, son todos hijos de su madre, por supuesto. Bueno, hijos buenos. Bueno, y ahora sí llegó el momento tierno de nuestro programa, donde nosotros le mandamos todas las buenas energías, todo puchi a nuestros amiguitos el Rinconcito COVID. Y les mandamos pronta recuperación a Silvia Mesías de Tevez. También le queremos mandar un saludo y recuperación al ministro Schumacher. Y al ministro Marley, y a nuestro compañero Pepe del Cañal. Claro, por supuesto, a nuestro compañero acá del canal de la casa, Marcelo Alacorta. Pronta recuperación y buenas energías, felicitas para todos. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final del programa. El tiempo en televisión es un tirano. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Yo soy Felicitas Paz de la Tower. Y yo soy Pepe Renegué, te veo el canal rural. Y esto fue Futurama Tucumán. Pepe, ¿ya cortamos? ¿Sí? Bueno, Pepe, escuchame una cosa. Contame qué es esa obsesión que tienen los hombres con los pechos. Mi marido Eusebio quiere que yo me ponga. Yo no me voy a poner nada. Si yo estoy como Dios me trajo al mundo, así me iré de esta tierra. Escúchame vos, una degenerada. ¡Ay! ¿Qué me pregunta a mí de los pechos y de tu madre? No, sí me han dicho a mí que acá en la televisión eran todos raritos, me han dicho. Pero lo que haga vos, tu marido, tu pecho, es problema tuyo. Ay, Pepe, pero ¿qué estás diciendo? Ay, bueno, hay gente que se toma las cosas demasiado a pecho, ¿no? Bueno, más allá de toda la falta de respeto que hemos visto en esto, digamos, lo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo habrán hecho para juntarse, ¿no? Felicitas con Reneguete. Pues no parecen circular o transitar por los mismos lugares. A mí me gusta el flequillo de Felicitas. ¿Así le gusta? Puede ser el próximo programa. Hace poco hemos visto uno parecido, ¿no? Me parece. En este mismo programa. Pero bueno, hemos llegado al final. Sí, Jota, antes de despedirnos, bueno, más allá del bloque de humor, de todo lo que hemos hablado hoy en el programa, estamos atravesando por una situación complicada en Tucumán. Hoy hemos tenido más de 30 fallecidos a causa del coronavirus. Los casos siguen creciendo, así que no está de más la recomendación de cuidarse, quedarse en casa, salir lo menos posible, usar barbijo y lavarse las manos. Y más teniendo en cuenta que si nosotros somos irresponsables de manera individual, de alguna manera estamos perjudicando a personas que tienen que trabajar, al sistema de salud. Bueno, en definitiva, acabamos de ver y abordar justamente una problemática muy grave dentro de este programa.
Bueno, ahora sí nos despedimos. Les agradecemos por habernos acompañado en un nuevo programa de Periodismo sin Barbijo. Bueno, será hasta el próximo miércoles entonces. Que tengan buena semana. Chau, chau.